Muy buenos días a todas y a todos. Da comienzo esta primera sesión del plenario de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y a esta la que va a ser también la primera comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en esta Comisión de Pacto de Toledo. Así que sin más dilación le paso la palabra al señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la verdad es que es para mí un honor y un placer. Lo más importante hoy es que nos parece que el Pacto de Toledo, por supuesto, es el marco idóneo para eliminar esa incertidumbre a los pensionistas. Y de hecho, y ya empiezo, colectivos, es decir, dentro de los pensionistas tenemos colectivos muy vulnerables, pero en cualquier caso todos los pensionistas son vulnerables desde el punto de vista que si se genera incertidumbre sobre sus pensiones, sobre sus rentas futuras, que pueden ser de 20, 25 años hacia adelante, realmente no tienen palancas para reconducirlas frente a otros ciudadanos que en su estado laboral al menos pueden intentar, cuando tienen una situación de incertidumbre futura, pues utilizar unas palancas u otras. Esto nos hace que sea particularmente injusto el que se haya instalado esta incertidumbre sobre esta parte de la sociedad. Pero es que además esto conduce, digamos, a tomar decisiones, no solamente genera inquietud, desazón, sino que además probablemente lleva a comportamientos que no deberían darse. Por ciclo vital, cuando uno está ya al final de su vida, tiene que reducir lo que tiene que hacer es un patrón probablemente de ahorro menor y mayor de consumo o de transferencias de renta a otras personas, incertidumbre que hay que revertir con radicalidad y con decisión, y eso pasa en primera instancia por un acuerdo en el Pacto de Toledo y también un acuerdo a nivel en el diálogo social. Porque además esto genera desafección por el sistema. También hemos comprobado que en las últimas elecciones hay una tendencia de los pensionistas, digamos, a abstenerse más que que el resto de los españoles, y yo creo que la razón está aquí. Es decir, por añadir una razón más de que estamos en una situación que no es deseable y que tiene un punto de arranque, que es la falta de consenso que ha habido en los últimos años sobre cómo abordar el tema. En este contexto, eliminar la incertidumbre y que se visualice la solvencia del sistema pasa, entre otras cosas, por atajar lo que yo llamo el déficit contable no económico del sistema. Para que vean ustedes, y eso tiene que ver fundamentalmente con esto, que está bien identificado, se ha sobrecargado la seguridad social crecientemente en los años con gastos impropios y con merma de ingresos. La lista de gastos, digamos, que se financian con cotizaciones sociales y que en otros países no es así, es numerosa, y aquí he puesto simplemente una lista, pero podría ser incluso más larga. Claramente, si hiciéramos una reordenación de gastos de la seguridad social y trasladáramos a la Administración Central lo que realmente tiene que financiarse, no con cotizaciones sociales, sino con impuestos o con deuda, pues tendríamos una situación muy distinta. Digamos, esta lista, cuando la desgranáramos cuantitativamente, supera ampliamente el déficit de la seguridad social existente. Por tanto, este tema, que es más contable que otra cosa, lo que está llevando es a trasladar innecesariamente a los ciudadanos una visión inadecuada sobre la situación financiera de la seguridad social. Y es que además y después tenemos revisar las fórmulas de jubilación anticipada. La jubilación anticipada, que surge del año 2013, de la reforma del 2013 voluntaria, ha ido creciendo en el tiempo, y hemos tenido un crecimiento en 5 años del 66% acumulado. Se están jubilando ahora anticipadamente casi 50.000 personas. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el diseño, digamos, del incentivo es muy regresivo
y el supuesto desincentivo a jubilarse anticipadamente en el caso de muchas personas es mucho menor del que uno puede suponer, está muy por debajo de ese 8% que aparece, la cifra que aparece. Cuando tengamos resultados se los enseñaremos, pero creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es. Y el tercer consenso lo más amplio posible, y nosotros nos ponemos a su disposición para ayudar en la medida de lo posible a la formación de este consenso. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Y ahora, por tiempo de 7 minutos, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Tenía preparada una intervención, pero vamos, la he guardado porque creo que con la exposición que ha hecho y el informe que ha presentado sería reiterativa con muchas cosas. Eso que ha dicho usted de la difusión para que la gente se quedara, tendrían que ser las administraciones públicas. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? 22 segundos. Vale, muy bien. Señoría. No se preocupe que yo soy para esto una puncha. Y quería terminar con una cosa. El otro día tengo un amigo que empezó a trabajar con 14 años, que tiene 44 años cotizados, se llama Agustín, en Tenerife, porque entró de botones en una agencia de viajes. Y todavía le quedan 4 años para jubilarse y el tipo lleva 44 años cotizado. Y dio la casualidad que venía aquí a ver a otro grupo y vinieron a verme los de la asociación. Y creo que también hay que ser solidarios y ser comprensivos con esa gente que ha aportado al sistema 45 años. Y que esto tampoco lo viene, y aprovecho, y es un segundo, en el tema de la incorporación de... Gracias, señora Oramas. A continuación le paso la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Ruiz de Pinedo. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la exposición. Me han puesto el cronómetro en marcha. Muchas gracias. En principio podemos coincidir en muchas cuestiones y sobre todo con el tema de la alarma existente. Hay que ser consciente de que ha sido una alarma de pensiones. Dos temas. En ese sentido, una llamada de atención, y pido el compromiso que yo creo que para los afectadas y afectados por los coeficientes reductores en los coeficientes de pensiones. Me estoy refiriendo a esas personas que llevan cotizados más de 40 años y que el 207.2 y el 208.2 de la Ley General de la Seguridad Social les está perjudicando gravemente. Es un sistema particular, situaciones particulares que pueden revertirse fácilmente. Y luego el tema de las fechas límites arbitrarias en la cláusula de salvaguarda de las pensiones en la disposición final 12ª. Hay elementos que se hicieron con la mejor voluntad y que están creando un problema a colectivos muy concretos que es necesario remediar, y en ese sentido pido a esta comisión y al Ministerio que... Señora Muñoz Vidal, y a continuación paso la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Plural, señor Boadella Esteve. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenos días. De nuevo, felicitaciones y suerte. En la cordialidad parlamentaria requiere de esta felicitación, pero también es un deseo sincero en una tarea que, como se ha comentado, tiene un foco especial en esta Comisión del Pacto de Toledo. Yo quería hacerle algunas cuestiones mucho más de detalle. Un clásico de sus intervenciones, tuve la ocasión también de ver la de la anterior comparecencia en el ámbito de trabajo, para entendernos, es las presentaciones, los datos y la clara exposición de la realidad existente con el acceso al trabajo. Y ha salido por aquí también otra cuestión, que aquello que la ley es más injusta que la realidad, que es estas situaciones de largas carreras de cotización que han sufrido una penalización muy importante en el momento de acceder a la pensión de jubilación, que muchas veces ha sido por necesidad, por cierre de empresas, por jubilaciones anticipadas no deseadas, no por aquello de falta de información, incertidumbre y me subo al autobús, para entendernos, sino porque no ha habido más necesidad que acogerse a la jubilación, y que hay unos colectivos muy activos en esta reivindicación, a la vez que
en muchos de los programas electorales, especialmente también del Gobierno, en materia de pensiones, se dice que se va a hacer algún ajuste, alguna rectificación a esta situación de duras penalizaciones en las largas carreras de cotización que han accedido antes de tiempo a la legalización. Es un tema importante y que creemos que requiere de cierto pronunciamiento, como también una cosa, señor ministro, que las que le he apuntado. A continuación la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, el señor Salvador Iduch. Buenas tardes, gracias presidenta. Señor ministro, gracias por su comparecencia y suerte en su nueva responsabilidad, que será una suerte para todos. Antes de entrar en materia, una cuestión que me quedó encima de la mesa, no son claros. Y en el tema del baby boom, esa gente ha pagado ya sus cotizaciones. Luego hay una obligación de pagar. No, es que esto no es discutible. Ya han pagado sus cotizaciones. Si hubiera habido un fondo de reserva, que es para lo que fue creado, hoy no tendríamos el problema del baby boom, porque habría dinero suficiente, porque yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que el sistema es sostenible, pero es sostenible incluso ahora e incluso en el futuro si se hubieran hecho las cosas bien. ¿Cómo piensa su ministerio cumplir con esta generación de pensionistas que ya en su vida laboral ya ha contribuido? En cuanto a la asociación de jubilados que han cotizado más de 40 años y algunos otros colectivos, estamos de acuerdo absolutamente con lo que hayan expresado los otros compañeros. Muchísimas gracias y suerte. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, la señora Pita Cárdenas. Cárdenas, presidenta. Vale, perdón. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Le ha tocado a usted una responsabilidad esencial en lo que es el enunciado del artículo 1 de la Constitución, del Estado social, democrático y de derecho, ¿no? Que nos encontrará de su lado, sin ninguna duda, para restaurar ese pilar esencial en el desarrollo del Estado social, que es el tema de la seguridad social y las pensiones. Y bueno, se ha citado por todos, yo creo que es unánime en todos los grupos de la Cámara el tema de esas largas carreras de cotización de personas pensionistas de 35, 40 años que siguen siendo penalizadas con el coeficiente reductor. Creo que hay que actuar de manera inmediata. Creo que hay colectivos a los que hay que tratar con referencia, es decir, si hay colectivos que pueden trabajar hasta los 70 años. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cabezón Casas. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, bienvenido a la comisión. Reiterarle las felicitaciones por su nombramiento. Y antes de entrar en materia, sí que me gustaría pedirle que hoy, después de la incertidumbre que han tenido los ciudadanos vascos, y no es una alarma del Partido Popular, es una alarma de la ciudadanía, letrados de la Seguridad Social, inspectores de trabajo, UGT, dirigentes socialistas. Al grano, Asjubi 40, creo que es el primer consenso que hemos visto hoy aquí entre los grupos parlamentarios. Todos creemos que es una reivindicación justa, que tendremos que trabajar y por lo tanto desde este grupo también nos sumamos a que se estudie esa reivindicación histórica. Bruselas se lo dice claramente, medidas de sostenibilidad, señor ministro, no nos ha hablado del índice de sostenibilidad. A continuación le paso la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea y Conillas. Gracias, presidenta. Es un placer estrenar esta comisión y dando la bienvenida al ministro Escrivá al Pacto de Toledo. El consenso en pensiones es uno de los consensos básicos a los que hemos de llegar en esta legislatura. Esto es evidente, lo reconoce todos los grupos parlamentarios. Y durante su jubilación, si es que llegan a percibir una pensión, hemos hablado de la Asociación de Jubilados de más de 40 años de cotización. Este grupo presentó en el 2017 la primera proposición no de ley para enfocar y encarar esta situación. Hablaba la responsable de Podemos de las personas. Y a continuación le paso de nuevo la palabra al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para responderle a todos ustedes. Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, antes de contestando por diseñar esto y yo creo que no hay que precipitarse porque el tema es complejo, el tema es complejo, hay muchas administraciones involucradas y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Ha salido, y lo plantea la señora Mal, el caso de los jubilados que tienen digamos, carreras profesionales extraordinariamente largas y les gustaría jubilarse anticipadamente y están sometidos al límite de los 65 años. Prácticamente se ha planteado por parte de todos los grupos. Yo invito a los grupos a
buscar el punto de consenso sobre este tema y, como digo en otras cosas, plantearnos a nosotros lo que crean que es apropiado, y nosotros lo evaluaremos, por supuesto, y veremos el margen que hay, y si quieren, mientras tanto, pues les podemos ir trayendo información sobre el número de personas que se ven afectadas, carreras, implicaciones para la sostenibilidad del sistema. Yo creo que esta es la forma de trabajar. Hemos identificado entre todos un problema claro, un problema de una situación intrínsecamente injusta. Yo creo que me ha parecido oírlo casi en todos los grupos. Bueno, yo creo que lo que nosotros podemos hacer es ayudarles a que veamos la dimensión del problema con información, con datos que tenemos en la Seguridad Social, de quiénes estamos hablando, de cuáles son las mermas de ingresos que se producen, porque yo creo que en esta idea de hacer políticas cada vez más focalizadas, más precisas, conviene tener la mejor información para que a la hora de diseñar las políticas no nos equivoquemos y realmente utilicemos la munición que tengamos, que no es infinita, nunca es infinita, digamos, utilicemos la capacidad fiscal que tenemos en sostener el sistema para ser efectivos en dirigirla a los colectivos realmente que más se lo merecen y que tienen una situación más injusta. También habla de referencia internacional en la gestión de esta crisis. Sí. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, señor ministro, por todas sus explicaciones y por toda su comparecencia. Y quiero dar también las gracias a los portavoces por el grado de disciplina que han mantenido en esta comparecencia. Muchas gracias. Espero que esta comisión siga por estos derroteros.